¿Te ha pasado que haces algo que sabes que está mal y aún así lo vuelves a hacer? Te dices a ti mismo, solo será esta vez. Yo lo controlo. Tratas de convencerte incluso que no es tan grave lo que estás haciendo. Sin embargo, todo eso poco a poco comienza a afectarte interiormente, quiebra tu paz, te genera problemas con tu entorno, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, tal vez con la novia, tal vez con la esposa, con el esposo, tal vez con la iglesia y mucho más con Dios. Así es el pecado. El pecado rara vez nos destruye de golpe. El pecado normalmente lo hace de manera lenta, sistemática y paulatina. El estudio de la lección de toda esta semana nos enseña que el pecado nos engaña, nos hiere, nos consume y finalmente nos destruye. Amigos queridos, bienvenidos a este su programa Biblia 360 y al estudio de la lección de la escuela sabática. Hemos ya llegado a la lección número 9, el pecado, el evangelio y la ley. Y estaremos estudiándola este sábado 30 de mayo en nuestras iglesias. Antes de continuar, vamos a pedir la bendición de Dios. Inclinemos nuestro rostro para orar. Querido y amante Padre, te damos gracias por todo tu amor y misericordia. Por favor, bendice a las personas que en este momento nos están escuchando. Abre sus mentes, su corazón también. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Un joven comenzó a apostar pequeñas cantidades desde su celular. Al inicio parecía entretenimiento. Después necesitó mucho más tiempo. También necesitó más dinero. También comenzó a aplicar un poquito más de riesgo. Más apuesta, más riesgo. Más dinero, más riesgo. Nadie en su hogar sabía de esto, hasta que un día él tuvo que confesar llorando. Pensé que podía controlar esto, pero terminé esclavo. Las apuestas tienen este peligro y puede ser que en algún momento nosotros terminemos normalizando ciertas actitudes. Y sabes, el pecado es así. Nunca se presenta como destrucción, siempre se presenta de una forma atractiva, se presenta como placer, se presenta como que tú puedes controlarlo, como que tú tienes la libertad para hacerlo, pero al final el pecado termina por dominarte y eso es algo que nosotros también podemos observar en la historia de Sansón. Sansón era un personaje que tenía cualidades impresionantes, era un hombre muy fuerte, había sido designado por Dios para ser líder de Israel, pero él tenía un problema, y el problema más grande que él tuvo fue la autosuficiencia, pero además de eso, que él no podía controlar sus pasiones, podía pelear con quien quiera, podía vencer a muchos hombres, pero él no podía consigo mismo. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4, leemos allí que el texto bíblico dice que el pecado es infracción de la ley. El pecado no es solo hacer cosas malas, por si acaso. El pecado tiene como primera etapa romper nuestra relación con Dios. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que entender que es importante, que es clave en todo esto. Y tiene que ver con la ley. Y es que la ley no fue dada para destruirnos. Y es que muchas personas tal vez llegan a ver la ley, los 10 mandamientos, como algo prohibitivo, como algo punitivo, como una carga tal vez, como una serie de limitaciones. Sin embargo, cuando nosotros miramos la Biblia y observamos el verdadero papel que tiene la ley en la vida de las personas, que tuvo la ley en la vida incluso del pueblo de Israel y que puede tener hoy en tu vida y en mi vida, nos vamos a dar cuenta que la ley es una protección para nuestra relación con Dios y con las demás personas. Los 4 primeros mandamientos hablan de cómo tú te relacionas con Dios y los últimos 6 mandamientos descritos en Éxodo 20 nos hablan de cómo usted se tiene que relacionar con las personas de su entorno. Déjame darte un ejemplo sencillo. Cuando tú vas manejando y llegas a una intersección, vas a ver obviamente un semáforo, si es que hay uno, ¿no?
Y si ves un semáforo y el semáforo está en rojo, tal vez tú vas a tener algunas reacciones. Algunos he visto que se impacientan, obviamente vienen muy apurados. Otros quieren vehementemente pasarse la luz roja. Y algunos comienzan a renegar frustrados y piensan que el semáforo está allí para arruinarles el viaje. Amigo querido, el semáforo existe allí para evitar que usted se choque y obviamente para evitar que usted pierda la vida. La ley de Dios tiene esa misma función en nuestra vida. Tiene la intención de evitar que usted muera espiritualmente, para que usted no peque o no vaya hundiéndose en el pecado constantemente, constantemente. Romanos, el capítulo 3, el versículo 20, dice que la ley da conocimiento a la persona respecto al pecado. Obviamente la ley no nos salva, pero revela nuestra necesidad de salvación. Y si usted lee Mateo 5:17, va a poder apreciar de las mismas palabras de Jesús que Jesús no vino a destruir ni a cambiar la ley, sino que vino a mostrarnos cómo nosotros debemos vivirla correctamente, a enseñarnos que es el reflejo del carácter de Dios y que tiene la facultad de mostrarnos nuestra necesidad del Evangelio y del perdón de los pecados que solamente Dios en su misericordia y en su bondad nos puede dar. Ojo con esto. La ley sin evangelio produce muchas veces legalismo y el evangelio sin ley tiene la tendencia a producir mucho, pero mucho desorden. La Biblia se encarga de unir estas dos perspectivas y evita que caigamos en el legalismo o que vayamos al desorden. La ley tiene la función de poder generar una especie de equilibrio en nosotros. ¿Sabes? La Organización Mundial de la Salud, más conocida como OMS, reporta que alrededor de 400 millones de personas viven con trastornos por consumos de alcohol y drogas, problemas estrechamente vinculados a destrucción familiar, impulsividad y sufrimiento emocional. La sociedad tristemente ha venido normalizando el pecado. Pero quiero decirte algo, el hecho de que las cosas sean normalizadas por la sociedad no significa que esto deje de destruirte. Esto nos lleva a hacernos una pregunta muy directa. ¿Estamos restando importancia al pecado porque la sociedad se ha acomodado a él? Isaías dijo en algún momento, llegará el instante en que las personas le dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Recuerdas aquel joven de la historia? Finalmente él buscó ayuda. Pero él dijo algo muy fuerte. El problema, dijo él, no empezó cuando yo perdí dinero, empezó cuando dejé de escuchar las advertencias. Y obviamente, habían personas seguramente que le estaban hablando, sus padres posiblemente, sus amigos, sus compañeros de estudio. Siempre hay alguien que está allí cerca de ti, aún incluso para decirte que no interactúes o no hagas esas cosas porque no vas a terminar bien. Eso también puede sucedernos espiritualmente, porque Dios se encarga constantemente de advertirnos a través de su palabra y nos advierte a través de ella porque nos ama. Por ejemplo, nos ha dado la ley, que no viene a ser una barrera contra nuestra felicidad, sino que viene a ser para ti, para mí, una guía para proteger nuestra vida. ¿Sabes? La lección de toda esta semana nos enseña algo poderosísimo, que ahí donde abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Y también quiero que comprendamos algo. El Evangelio existe porque Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos. Cristo tuvo que morir en la cruz para pagar tus faltas. La epístola de los Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió en la cruz por ti. La Biblia dice que nosotros teníamos que haber muerto,
Pero al morir Cristo en tu lugar, en mi lugar, nos da la posibilidad de que creyendo en Él podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados, podamos alcanzar la salvación, la vida eterna. Querido amigo, querida amiga, te desafío a que esta semana puedas identificar aquellas cosas que de pronto pueden estar distrayendo tu mente, o aquel pecado que está sobre tus hombros, como dice el libro de Hebreos, el capítulo 12, y que te está debilitando emocionalmente o espiritualmente o está separándote de Dios. Trata de leer con mucho cuidado, con calma y pasión el Salmo 119. Ora a Dios y pídele, Señor nuestro, muéstrame, por favor. Señor, muéstrame lo que necesito entregar. Luego, toma una decisión práctica y concreta para acercarte a Dios. Sabes, el pecado muchas veces da la impresión que nos promete una pseudo libertad, pero termina llevándonos a la esclavitud, a lo más profundo de la tristeza y la conmoción. Cristo, amigo querido, no vino solo a perdonarte, vino a restaurar su relación contigo, vino a restaurar tu relación con Dios y darte una vida nueva. Quiero que Dios te bendiga en este día y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Vamos a orar para poder terminar nuestro estudio, nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. Oremos. Querido y amante Dios, te damos gracias por todo tu amor y misericordia. Te pedimos, Padre, que tú puedas ayudarnos a comprender que la ley tiene una función protectora, tiene una función de mostrarnos nuestras faltas, nuestros errores, pero a la misma vez también tiene la función de mostrarnos que tenemos una profunda necesidad, y esa necesidad es buscarte a ti, buscar tu misericordia, buscar tu perdón, buscar la gracia que solamente tú nos puedes dar. Gracias porque la salvación es gratuita. Gracias por plasmarlo así en tu palabra. Y gracias, Señor, por enseñarnos que aunque no haya en este mundo algo que nosotros podamos hacer para solucionar el problema de nuestro pecado, estás tú y pagaste tú en nuestro favor. En nombre de Jesús, oramos.